Buen día, por Emilio. convocarnos. Bueno, fue un evento organizado por la ORT en Sí. el marco de un acuerdo que hicimos entre la Cámara Valle de Turismo y la ORT hace muy poco tiempo atrás y que implica, entre otras cosas, este tipo de eventos como que se desarrolló el jueves pasado. Y bueno, el título que fue un poco provocador fue planteado por Pablo Pelle de ORT. Y bueno, fuimos con Álvaro Moré, con Patricia Márquez de PwC, un poco para responder esa respuesta, para responder esa pregunta. El turismo, como bien decías, está creciendo, está volviendo a crecer después de un momento muy difícil, obviamente, con la pandemia y los años posteriores a la pandemia. Se ha recuperado la demanda de turistas al país. El año pasado hubo un crecimiento de un 8% en la cantidad de turistas llegados al país en 2025 y un 16% de los ingresos en dólares. Sin embargo, lo que sucede es que esos ingresos en dólares, si lo miramos en términos reales, ha tenido una caída importante si comparamos con el promedio de 2011-2019. Tomamos el promedio de 2011-2019, se ha perdido en ingresos un 16% en términos reales, por más que en términos nominales puede verse que son más dólares, pero en términos reales esos dólares obviamente tienen un valor de 16% menos. Claro. Y lo que tiene que ver con los costos internos, ha habido un crecimiento de 9%, o sea, hay un gap de un 25% de rentabilidad ¿Que si se lo llevó comparamos el quién? promedio. ¿Cómo? ¿Qué se lo lleva? ¿Qué lo chupó? ¿Qué lo absorbió? Bueno, para explicar la baja de ingresos, de alguna manera, de alguna forma los escenarios que nos planteamos son los siguientes. La cantidad de turistas es similar a algunos de los años que estamos mencionando, sin embargo, los ingresos en términos reales son menores. Entonces, inclusive la cantidad de estadías es similar. O sea que quiere decir o que bien cambió mucho el hábito de consumo de esas personas y ahora consumen casi una quinta parte menos, o simplemente es que los costos de hacer turismo en Uruguay en términos reales son menores a los que eran en su momento, y eso tiene que ver con el hecho de que los operadores turísticos, sobre todo los privados, han tenido que acomodar sus precios, sobre todo Claro. las tarifas hoteleras y demás, para poder ser competitivos. Y en la parte de los costos, el 9% adicional tiene que ver básicamente con los costos que tiene el Uruguay en general para todas las empresas, ¿verdad? Que ha habido una situación en el sentido de que se ha encarecido el país en dólares. Estamos Sí. hablando de tarifas públicas, estamos hablando de costo de energía, estamos hablando de diferentes costos que tiene Uruguay, que son comunes a todas las actividades y que el turismo no es ajeno, y que en nuestro caso, medido por CERES, que es el Centro de Estudio Real Económica y Social de Uruguay, con quien trabajamos hace 4 años, la medición que hicieron les dio que el 9% en términos reales es mayor el costo actualmente de operar una empresa turística en Uruguay de lo que era en el promedio de 2011-2019. Eso es un poco la situación, ¿no? Una actividad que aporta muchísimo al país, es la actividad el año pasado la que generó la segunda en generación de divisas, detrás de la exportación de carne. Claro. 122.000 empleos generó el año pasado. Diríamos que la construcción, por ejemplo, que es una actividad muy intensiva en empleo, generó la mitad que el turismo, fueron 122.000 empleos el año pasado. Es una actividad que es muy relevante en ese sentido. El empleo que genera además es en un 30% son menores de 29 años, donde tenemos mayor desafío de desempleo del país, es en esa franja etaria. Pero espere, Entonces, ¿son empleos estables o zafrales? ese es el promedio, 122.000 es el promedio. Tenemos, si hablamos de cotizantes en BPS, son 123.000 cotizantes en el periodo de verano, digamos, de octubre a abril, y unos 70 y pico de mil, no, 79.000 cotizantes en BPS en el resto del año. Pero si hablamos del total del empleo, incluyendo lo formal y lo informal, promedialmente en el año son 122.000 empleos, lo que generó el año pasado el turismo, teniendo inclusive una informalidad menor que el resto de la economía, pues más o menos un 15% versus un 20-21% que tiene el total de la economía de informalidad. Y con ese ¿no? escenario, entonces, ¿cuáles son los reclamos, las demandas, qué hay que cambiar, qué está fallando? ¿Qué se podría hacer? Sí, bueno, la verdad que nosotros no lo vemos como reclamos, sino lo vemos como, creemos que el turismo es una herramienta muy relevante para el país en su conjunto, porque ayuda y puede ayudar aún más a algunos de los desafíos más grandes que tiene el país. Por ejemplo, el año pasado, 2025 también, el turismo aportó casi el 50% del crecimiento del PBI total del país en 2025. Un montón. Aportó 0.7 puntos del crecimiento, que fue 1.8,
pero si no tenemos en cuenta la variación de la refinería de ANCAP, que estuvo casi cerrada en 2024, fue 1,4 más o menos. Bueno, 0,7 de ese 1,4 de crecimiento del PBI lo aportó el turismo. Entonces entendemos que es una herramienta muy relevante para todos los desafíos que tiene el país. Hablábamos recién del tema social, del tema del empleo de los jóvenes. Entonces entendemos que esa herramienta se puede maximizar. Entonces ahí tenemos básicamente tres grandes áreas que nosotros entendemos que hay que trabajar. Uno es el crecimiento de la demanda, digamos, de turistas al país, que eso se logra a través de una inversión mayor en promoción y publicidad por parte del Ministerio de Turismo en el exterior, sobre todo apuntando a Brasil. La otra parte es mejorar la oferta, porque para que vengan más brasileros, que nos parece que es el mercado más importante de crecimiento posible para el futuro del turismo uruguayo, para que vengan más brasileños tenemos que darle una oferta más atractiva fuera de lo que es el verano, por ejemplo, que ya están viniendo. Eso no había mejorado bastante en pandemia cuando se empezó a procurar promocionar el turismo interno. ¿Eso no fue una palanca de mejorar infraestructuras y demás? ¿Mejorar la oferta? Sin duda. Sí, bueno, el mercado brasilero, por ejemplo, de 2010 a 2025 pasó de 150.000 personas a 500.000, o sea que creció, se multiplicó por 3, ¿no? De todas formas, 500.000 son muy pocos comparados con los argentinos que vienen, que son 2.200.000. Nosotros pensamos que es un mercado que debería aportarnos una cifra similar a los argentinos. Y lo que mencionaba recién, Victoria, del mercado interno también es importante. Te diría que es más del 45% del PBI del turismo en mercado interno. Y después de la pandemia es cierto que aparecieron muchas ofertas turísticas nuevas, ofertas turísticas que tienen que ver con familias que trabajan en la tierra de repente durante décadas o familiarmente durante generaciones y que ahora abrieron sus puertas y son también operadores turísticos, donde se puede hacer experiencias de turismo rural, experiencias de turismo enológico. Ese tipo de actividades, ese tipo de oferta mejoró muchísimo su calidad y sus prestaciones, y eso ha mejorado no solamente el turismo interno, sino también nos da mejores posibilidades para el turismo extranjero, sobre todo brasilero, lo que tiene que ver con la parte de enoturismo, por ejemplo, es muy atractivo para ellos. Pero creemos que en esa parte de la oferta hay que mejorar aún más. Entonces, por ejemplo, pensamos que debe haber una oferta de entretenimiento adecuada para el resto del año, que no es verano, para captar, por ejemplo, el mercado brasilero. En ese sentido, los incentivos a las inversiones que puedan haber en ese aspecto son importantes. Estamos impulsando nosotros de la Cámara una idea que no es nueva, que no es nuestra, que la retomamos de otros momentos, que es la de promover la posibilidad de que hayan parques de entretenimiento, parques temáticos de entretenimiento de calidad internacional, que realmente sean atractivos como para poder realmente tener una oferta pensando en la región, algo parecido a lo que tiene Gramado. Pero hay inversores, ¿hay inversores para eso? Bueno, nosotros empezamos a hablar de este tema públicamente y empezaron a llamar interesados que han estado de alguna manera desde enero, febrero en contacto. Y bueno, empezaron siendo unos cuantos, ahora son menos, pero de alguna manera entiendo que sí, que hay interesados en la medida de que se logre que de alguna forma el Estado uruguayo, por ejemplo, otorgue un régimen de zona franca temática para entretenimiento. En ese sentido, creo que podría cristalizar alguna inversión en el futuro. ¿Y cómo ves Montevideo? Porque la mayoría de los turistas al Uruguay llegan a Montevideo, entran a Montevideo, incluso los brasileros, que no quieren ver playa, quieren venir, comer, gastronomía. El brasilero que viene a Uruguay acá, a Montevideo, busca otra cosa, busca todo lo que nosotros vamos a buscar a Brasil, es lo que no está buscando el brasilero. ¿Cómo ves Montevideo? ¿Qué hay que hacer en Montevideo o qué se puede mejorar? Históricamente, Montevideo es el destino que más turistas recibe. Sí. Justo el año pasado lo superó Maldonado, pero por poco, 1.000 y pico de turistas tuvo más Maldonado el año pasado que Montevideo. Montevideo tiene una oferta espectacular. La otra semana hicimos lo que se llama Camtour Conecta, que es una actividad que hacemos en la Cámara Uruguaya de Turismo, que visitamos las 6 regiones turísticas en las cuales está dividido el país. Y la zona metropolitana este año tocó acá, digamos, en Montevideo hacerlo. El año pasado se hizo en Canelones. Y lo hicimos en una bodega Ángel Falabrino, que es zona rural de Montevideo, que uno de repente no lo sabe, pero hay un porcentaje muy alto del territorio de Montevideo que es zona rural, que es zona que tiene experiencia, digamos, de turismo rural. Y la verdad que fue espectacular la actividad que hicimos ahí. Pero Montevideo es lo que todos conocemos, ¿no? Es ciudad literaria por la UNESCO,
es una ciudad que tiene una playa, una costa, digamos, una rambla espectacular. La ciudad vieja es espectacular. Obviamente que sabemos que hay algunas dificultades, digamos, de presentación, de repente de cuidado, de infraestructura que hay que mejorar, pero la ciudad es muy, muy atractiva. Hace poco tuvimos unos amigos que vinieron a visitarnos de Buenos Aires Sí. y hicimos el bus turístico, por ejemplo. La verdad que es una ciudad muy, muy disfrutable. Los cafés que tiene Montevideo son muy disfrutables también. Yo creo que es un destino de los más importantes del país, por más que cuando uno piensa en destinos turísticos, capaz que no piensa tanto en Montevideo, pero realmente los que estamos en turismo sabemos que es una de las joyas que tenemos como atractivo turístico en Uruguay. Fernando, dentro de las ecuaciones de posibilidades para la temporada, ¿te preocupan esos episodios del clima que se pueden avecinar, el Niño? O sea, ¿estás pendiente dentro de esa proyección de lo que puede pasar con el tiempo? Sí, mucho más relevante es la evolución de la situación macroeconómica, sobre todo comparativa con Argentina y con Brasil, pero el clima es muy relevante para muchos destinos de los nuestros, ¿no? Sobre todo Sol y Playa, que es el producto más importante, sigue siendo el atractivo más importante del turismo uruguayo. Es muy relevante que el clima se comporte de buena manera. Como te decía, en lo que tiene que ver con el primer punto, entendemos que la situación con Argentina, esperamos que termine de recomponerse, porque el año pasado habíamos arrancado muy bien y después ahí por agosto Argentina empezó a tener dificultades de vuelta con la aceleración de la inflación y con el nivel de actividad que cayó bastante, y eso recién ahora se está recuperando por el lado de la baja de la inflación y la recuperación del ingreso real de los argentinos, y la parte de nivel de actividad todavía no se recupera. Entonces tenemos expectativas de que eso hacia fin del año, último trimestre de este año, esté recompuesto y podamos tener un muy buen verano desde ese punto de vista. Y esto otro que decía, sí, estamos mirando, la verdad que no somos expertos en clima, pero tratamos de alguna manera de entender para poder planificar de la mejor manera posible, porque como te decía, hay muchos destinos que realmente el tema del clima es muy relevante, sobre todo en la costa este, por supuesto. Cuanto más al este, más relevante el tema del clima, ¿no? Entonces, la verdad que sí nos preocupa. No podemos hacer mucho con respecto a eso, más allá de ver qué alternativas podemos tener en cuanto a que cada operador piense cuáles son los servicios que puede tener, que puede agregar, pero es difícil de combatir esa situación si se diera de la manera que está prevista, o por lo menos lo que están diciendo en la noticia, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Obviamente que habría muchas cosas más para preguntar, pero se nos fue el tiempo. La inteligencia artificial, para cerrar nomás, ¿la están usando bien? ¿Es un recurso que puede maximizarse pensando en lo que es la promoción de nuestro país afuera? Sí, la inteligencia artificial sin duda es una herramienta que nos da una potencialidad enorme a todas las actividades, ¿no? También ¿Y al se turismo. usa? Entiendo que es una gran oportunidad, no solamente para el turismo, sino para todas las actividades. El turismo de alguna manera tiene un poco de rezago en la incorporación de lo que es tecnología en toda su actividad, y es una gran oportunidad que tenemos. En ese sentido, me gustaría mencionar que con el Ministerio de Turismo tenemos un trabajo muy coordinado, muy articulado. Entre otras cosas, hay planes del Ministerio de Turismo justamente para que las empresas se pongan al día con el tema de digitalización. Son planes que son de alguna manera hechos junto con ANDE, con la Agencia Nacional de Desarrollo, donde de alguna forma hay fondos no reembolsables en algún caso, préstamos con facilidades en otros, para que las empresas puedan mejorar su competitividad. Y uno de los aspectos que está trabajando mucho un área del Ministerio de Turismo es esta parte de que las empresas puedan acceder más rápidamente a mejorar su digitalización y su capacidad de incorporar tecnología, y la inteligencia artificial es uno sin duda de los aspectos relevantes que ojalá que podamos avanzar rápidamente, porque es una herramienta realmente que nos puede ayudar mucho en la promoción y en la gestión también de los distintos establecimientos. Tapia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer, que pasen muy bien. Muchas gracias. Pasó Fernando Tapia, presidente de la Cámara de Turismo, y nosotros, previo cerrar la encuesta, nos vamos a despedir. Bueno, Bukele fue el salvado, 54%, sí, 29 Lula, dejando en tercer lugar a Milei, 18, y cerró. Mirá cómo cambió. No me sorprende lo de Bukele. No. Y Evo Morales ahogado. Le tiraron el ancla. Bueno, muchísimas gracias por Hasta habernos mañana. acompañado. Será hasta mañana. Chao, chao.
Te acompañamos en tu